La imagen era tan poética que Elena sintió una súbita emoción en el pecho. ¿Cómo era posible que este hombre, con su educación interrumpida y su oficio aparentemente simple, poseyera una sabiduría que muchos de los brillantes ejecutivos con los que trabajaba parecían no haber alcanzado jamás? «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo suavemente. «Has heredado su alma de poeta». Daniel la miró con una intensidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Por un instante, Elena creyó que iba a besarla, y se sorprendió al descubrir que lo deseaba. En lugar de eso, él extendió la mano y, con delicadeza, retiró una hoja que se había enredado en su cabello. «Deberíamos bajar», dijo finalmente. «Mi abuela se preguntará dónde nos hemos metido». El resto de la velada transcurrió entre conversaciones sobre libros, música y viajes. Carmen compartió álbumes de fotos familiares donde Elena pudo ver a Daniel de niño, ayudando en la floristería con expresión concentrada. La imagen de aquel niño serio, que ya entonces parecía encontrar en las flores un lenguaje propio, la conmovió inexplicablemente. Cuando llegó el momento de marcharse, Carmen la abrazó con la familiaridad de quien conoce a alguien desde hace años, no horas. «Vuelve cuando quieras», le dijo. «Esta casa siempre estará abierta para ti». Daniel se ofreció a acompañarla hasta su coche. Caminaron en silencio por las callejuelas empedradas, iluminadas por farolas antiguas que proyectaban sombras danzantes. «Gracias. Por esta noche», dijo Elena cuando llegaron junto a su vehículo. «Ha sido reveladora». «¿En qué sentido?», preguntó él, genuinamente interesado. «Me ha recordado algo que creo que había olvidado, que la vida no tiene por qué ser una carrera constante hacia adelante, que a veces detenerse y simplemente estar presente tiene su propio valor». Daniel sonrió, y en la penumbra su rostro adquirió una cualidad casi luminosa. «Mi abuela tiene ese efecto en la gente, es como si les diera permiso para respirar». «No es solo tu abuela», respondió Elena, reuniendo un valor que no sabía que necesitaba. «Eres tú también. Hay algo en tu forma de ver el mundo que desafía mis certezas». Un silencio cargado de posibilidades se instaló entre ellos. Esta vez fue Elena quien dio un paso adelante, reduciendo la distancia física que parecía simbolizar la distancia entre sus mundos. «Me pregunto», comenzó ella, pero se detuvo, insegura de cómo continuar. «¿Qué te preguntas?», la animó él suavemente. «Si esto», hizo un gesto vago que parecía abarcar el espacio entre ambos, «tiene algún sentido. ¿Somos tan diferentes?». Daniel tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con la aspereza de su piel trabajadora. En el jardín, las flores más diferentes entre sí a menudo crean las composiciones más hermosas. La metáfora, tan propia de él, arrancó una sonrisa a Elena. «Siempre tienes una analogía floral para todo, ¿verdad?». «De formación profesional», sonrió él. «Pero eso no la hace menos cierta». El beso, cuando finalmente ocurrió, fue tan natural como inesperado. Un encuentro de mundos diferentes que por un instante encontraron un lenguaje común más allá de las palabras. Al separarse, Elena sintió una mezcla de vértigo y claridad, como si acabara de asomarse a un precipicio para descubrir que tenía «Alas, debería irme», murmuró, aunque sin verdadera convicción. Daniel asintió, respetando su necesidad de espacio. «Conduce con cuidado». Durante el trayecto de regreso a su apartamento, Elena intentó procesar lo que acababa de ocurrir. No era solo el beso, sino toda la velada, la calidez de aquella casa llena de vida, la sabiduría sencilla pero profunda de Carmen, la forma en que Daniel hablaba de su oficio con una pasión que trascendía lo material. Por primera vez en años, se permitió cuestionar si la vida que había construido con tanto esfuerzo era realmente completa. No se trataba de renunciar a sus logros o a su ambición, sino de preguntarse si había espacio para algo más,
para conexiones que trascendieran, lo profesional para momentos de belleza cotidiana, para un tipo de éxito que no se midiera en ascensos y bonificaciones. Al día siguiente, un ramo de flores esperaba en su oficina. No era ostentoso ni elaborado como los arreglos corporativos, sino una composición sencilla pero exquisita de flores silvestres y hierbas aromáticas. La tarjeta escrita a mano decía simplemente: para recordarte que la belleza a veces florece en los lugares más inesperados. Daniel. Marta, su asistente, la observó mientras leía la nota. Parece que nuestro florista tiene un interés especial en la satisfacción del cliente, comentó con una sonrisa cómplice. Elena no respondió, pero por primera vez en su carrera no le importó que sus asuntos personales fueran objeto de especulación en la oficina. Había algo liberador en permitir que esa parte de su vida, tan cuidadosamente compartimentada hasta entonces, comenzara a integrarse con su identidad profesional. Esa tarde, durante una reunión con el comité ejecutivo, se sorprendió defendiendo con pasión un proyecto de responsabilidad social que antes habría considerado secundario frente a objetivos financieros más inmediatos. No se trata solo de imagen corporativa, argumentó. Se trata de crear valor real en las comunidades donde operamos, de reconocer que el éxito empresarial y el bienestar social no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Javier Montero la observó con curiosidad. Hablas como si hubieras tenido una epifanía, Elena. ¿Algo que quieras compartir con el resto del comité? Por un instante, la imagen de Daniel en su azotea, hablando de plantas que prosperan y otras que fracasan, cruzó su mente. Digamos que he estado reconsiderando ciertas prioridades, respondió con una sonrisa enigmática. Esa noche, en lugar de llevarse trabajo a casa como era su costumbre, Elena se encontró buscando en internet cursos de fotografía. Había mencionado durante la cena que era una pasión abandonada, y algo en la forma en que Daniel y Carmen hablaban de integrar sus diversos intereses en una vida coherente la había inspirado a recuperarla. Mientras navegaba entre opciones, su teléfono vibró con un mensaje. Las dalias del invernadero han florecido esta noche. Me recordaron a ti, complejas, coloridas y completamente únicas. Buenas noches, Elena. La sonrisa que iluminó su rostro al leer aquellas palabras contenía una cualidad que hacía tiempo no experimentaba. La alegría simple y sin complicaciones de sentirse vista, realmente vista por alguien que apreciaba no solo su éxito exterior, sino también las partes de ella que permanecían ocultas al mundo. Y en ese momento, sentada en su apartamento de diseño, con vistas a la ciudad que había conquistado profesionalmente, Elena comprendió que estaba experimentando algo más desafiante y potencialmente más transformador que un simple enamoramiento. Estaba redescubriendo partes de sí misma que había sacrificado en el altar del éxito convencional. Lo más aterrador no era la diferencia social o cultural entre ella y Daniel, sino la posibilidad de que, a través de esta conexión inesperada, tuviera que reexaminar las bases mismas sobre las que había construido su identidad durante años. Y lo más esperanzador era precisamente lo mismo. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de realidad paralela para Elena. Por las mañanas seguía siendo la implacable directora financiera de Grupo Altamira, tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados y millones en inversiones. Por las tardes y fines de semana exploraba un mundo completamente diferente junto a Daniel. Caminatas por barrios antiguos que nunca había visitado, a pesar de llevar años viviendo en la ciudad. Cenas sencillas, pero deliciosas, en pequeños restaurantes, familiares donde los dueños saludaban a Daniel por su nombre. Tardes en la azotea jardín,
aprendiendo los nombres de plantas que antes habría considerado irrelevantes. Conversaciones que se extendían hasta la madrugada, saltando de la filosofía a la música, de recuerdos de infancia a sueños postergados. Nunca había salido con alguien que no consultara constantemente su teléfono, comentó Daniel una tarde, mientras compartían un helado artesanal en un banco del parque. Elena sonrió, consciente del esfuerzo deliberado que esto le suponía. Créeme, es una lucha interna cada vez. Pero estoy aprendiendo a disfrutar la desconexión. No todo era idílico, por supuesto. Las diferencias entre sus mundos emergían en momentos inesperados, creando pequeñas fricciones que ambos intentaban navegar con honestidad. Como cuando Elena sugirió cenar en un restaurante exclusivo con estrella Michelin y Daniel confesó que se sentiría incómodo en un lugar donde una comida costaba lo que él ganaba en varios días. O cuando él la invitó a un concierto de música tradicional en un centro cultural comunitario y ella se encontró siendo la única persona vestida formalmente entre un público de aspecto bohemio. Es como si estuviéramos constantemente traduciendo nuestros mundos el uno para el otro, observó Elena una noche, mientras regresaban de ver una obra de teatro experimental que Daniel había sugerido. ¿Y eso es malo?, preguntó él. No, reflexionó ella. De hecho, creo que es enriquecedor, pero me pregunto si a la larga no será agotador. Daniel tomó su mano mientras caminaban. Las mejores conversaciones siempre requieren traducción, no solo entre personas diferentes, sino incluso dentro de nosotros mismos, entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. Estas observaciones, aparentemente casuales pero cargadas de profundidad, eran parte de lo que más atraía a Elena de él. Daniel poseía una sabiduría intuitiva que contrastaba con la inteligencia analítica que ella había cultivado durante años. En la oficina, Elena comenzó a implementar pequeños cambios que reflejaban su evolución personal. Instauró viernes casuales, donde el código de vestimenta se relajaba. Reorganizó las reuniones para que ninguna se extendiera más allá de las 6 de la tarde. Impulsó un programa de voluntariado corporativo que permitía a los empleados dedicar horas de trabajo a causas comunitarias. No reconozco a esta nueva Elena, comentó Javier Montero durante una reunión del comité ejecutivo. Pero debo admitir que los indicadores de satisfacción laboral han mejorado un 15% desde que implementaste estos cambios. Equilibrio, respondió ella simplemente. Estoy descubriendo que no es incompatible con la productividad. De hecho, la potencia. No mencionó que esta perspectiva había surgido de largas conversaciones con Daniel sobre cómo su abuela había gestionado la floristería durante décadas, priorizando la calidad sobre la cantidad, el bienestar de sus empleados sobre la expansión desmedida, la sostenibilidad sobre el beneficio a corto plazo. La colisión entre sus mundos se hizo inevitable cuando Grupo Altamira anunció su gala anual de premios, el evento social más importante de la temporada corporativa. Como directora financiera, Elena no solo debía asistir, sino que recibiría un reconocimiento por el exitoso proyecto asiático que había liderado. Me gustaría que vinieras conmigo, le dijo a Daniel una tarde, mientras él trabajaba en un arreglo floral especial para un cliente. Sus manos, siempre seguras entre las flores, se detuvieron momentáneamente. ¿Estás segura? No creo que encaje muy bien en ese ambiente. Precisamente por eso quiero que vengas, respondió ella con una determinación que la sorprendió a sí misma. Estoy cansada de compartimentar mi vida. Quiero que mis colegas conozcan a la persona que me ha hecho redescubrir partes de mí misma que había olvidado. Daniel la miró largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras.
¿Y estás preparada para las reacciones? No me refiero solo a las miradas condescendientes o los comentarios velados. Me refiero a cómo podría afectar a tu imagen profesional. La pregunta tocó un nervio sensible. Elena había construido meticulosamente su reputación en un mundo empresarial donde la percepción lo era todo. Presentarse con un florista como pareja desafiaría inevitablemente las expectativas no escritas sobre con quién debía relacionarse alguien en su posición. Si mi valía profesional puede ser cuestionada por la persona que elijo tener a mi lado, entonces quizás ese no es el tipo de respeto que quiero, respondió finalmente. La sonrisa de Daniel iluminó su rostro. En ese caso, será un honor acompañarte, aunque debo advertirte que mi único traje tiene varios años y probablemente no es lo que se considera alta costura. Podríamos comprarte uno nuevo, sugirió ella automáticamente. La expresión de Daniel se tensó ligeramente. Preferiría usar el mío. No quiero presentarme como alguien que no soy. Elena comprendió inmediatamente su error. Por supuesto. Lo siento, no pretendía. Lo sé, la interrumpió él suavemente. Estamos navegando aguas desconocidas para ambos. Es normal que a veces nos equivoquemos de rumbo. La noche de la gala llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Daniel pasó a recogerla en su vieja furgoneta de reparto, ahora limpia y reluciente para la ocasión. Cuando Elena abrió la puerta de su apartamento, vestida con un elegante vestido de diseñador y joyas discretas pero costosas, la expresión de admiración genuina en el rostro de Daniel disipó momentáneamente sus inquietudes. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo él, ofreciéndole un pequeño ramillete de flores silvestres para su muñeca. «He pensado que preferirías algo más sutil que el típico corsage». El detalle, tan característico de él, la conmovió. «Es perfecto. Y tú estás muy elegante». Era cierto. Su traje, aunque evidentemente no de diseñador, le sentaba sorprendentemente bien. Había recortado su barba y peinado su cabello rebelde, pero seguía siendo inconfundiblemente Daniel, auténtico, sin pretensiones. El trayecto hasta el hotel de lujo, donde se celebraba la gala, transcurrió entre conversaciones ligeras que apenas ocultaban la tensión subyacente. Cuando el aparcacoches abrió la puerta de la furgoneta con una expresión de sorpresa mal disimulada, Elena tomó la mano de Daniel con firmeza. «Juntos», murmuró, y él asintió, entrelazando sus dedos con los de ella. La entrada al salón de baile fue exactamente como Elena había anticipado, un momento de silencio seguido de murmullos apenas contenidos. Javier Montero fue el primero en acercarse, su curiosidad apenas disimulada tras una sonrisa profesional. «Elena, estás radiante esta noche», la saludó, antes de dirigir su atención a Daniel. «Y tú debes ser el famoso florista del que tanto hemos oído hablar». «Daniel Herrera», se presentó él, estrechando la mano de Javier con una seguridad tranquila que Elena admiró. «Un placer conocerle finalmente». «El placer es mío. Tus arreglos florales han transformado nuestras oficinas. Tienes un talento excepcional». La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Daniel, lejos de sentirse intimidado, respondía a las preguntas sobre su negocio con la misma pasión y conocimiento que mostraba al hablar de flores. Cuando Javier mencionó su interés por la jardinería como hobby, ambos hombres se enfrascaron en una animada discusión sobre técnicas de cultivo urbano. «Tu florista es toda una sorpresa», comentó Claudia Vázquez, directora de marketing, acercándose a Elena mientras los hombres conversaban. «No es lo que esperaba». «¿Y qué esperabas exactamente?», preguntó Elena, manteniendo un tono ligero que no reflejaba su tensión interior. Claudia tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. «Ya sabes, alguien menos articulado, supongo». «Daniel,
Tiene más conocimientos sobre botánica que muchos biólogos titulados, respondió Elena, y una inteligencia emocional que muchos ejecutivos envidiarían. A medida que avanzaba la noche, Elena observó cómo Daniel navegaba el evento con una gracia natural que contrastaba con su inicial aprensión. No intentaba impresionar a nadie ni fingir interés en temas que desconocía. Cuando la conversación giraba hacia mercados financieros o estrategias corporativas, escuchaba atentamente en lugar de pretender expertise. Cuando se le preguntaba por su trabajo, hablaba con una pasión genuina que resultaba contagiosa. «Tu novio es fascinante», comentó Roberto Alarcón, uno de los inversores más importantes del grupo, mientras Elena recogía 2 copas de champán en la barra. «Me ha explicado cómo las tendencias en floricultura reflejan cambios sociales más amplios. Nunca lo había considerado desde esa perspectiva». El término novio la sorprendió momentáneamente. No habían definido formalmente su relación, pero escucharlo en boca de alguien más lo hacía extrañamente real. «Tiene una forma única de ver el mundo», respondió, buscando a Daniel con la mirada. Lo encontró conversando animadamente con la esposa de uno de los directores, una mujer conocida por su afición a la jardinería. La escena le provocó una inesperada oleada de orgullo. Daniel no estaba simplemente sobreviviendo a la velada, estaba aportando algo genuino y valioso a un entorno que inicialmente parecía ajeno a él. El momento de tensión que tanto había temido llegó durante la cena. Sentados en la mesa principal, junto a Javier Montero y otros ejecutivos de alto nivel, la conversación giró hacia el nuevo proyecto de expansión del grupo. «Estamos considerando adquirir esa parcela en el barrio antiguo», comentó Víctor Mendoza, director de desarrollo. «Esos edificios viejos están prácticamente abandonados. Será una revitalización completa de la zona». Elena sintió que Daniel se tensaba ligeramente a su lado. Conocía bien el proyecto, un complejo de apartamentos de lujo y oficinas que requeriría la demolición de varios edificios antiguos, precisamente en la zona donde se encontraba la floristería. «¿Te refieres al área cerca de la Plaza del Olivo?», preguntó Daniel con tono casual, aunque Elena detectó la preocupación subyacente. «Exactamente», asintió Víctor. «Un área con enorme potencial, pero lastrada por negocios anticuados y edificios que no cumplen con los estándares modernos». «Algunos de esos negocios anticuados han sido el corazón de la comunidad durante generaciones», respondió Daniel, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «Y esos edificios obsoletos son parte del patrimonio histórico de la ciudad». Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Elena se encontró en una posición imposible. Como directora financiera, había aprobado los estudios preliminares para este proyecto que ahora comprendía, amenazaba directamente el mundo de Daniel. «El progreso siempre implica ciertos sacrificios», intervino Javier, intentando suavizar la tensión. «Pero te aseguro que nuestros proyectos siempre consideran el impacto comunitario. El verdadero progreso no debería sacrificar el alma de un lugar», respondió Daniel. Luego, con una sonrisa que suavizaba sus palabras, añadió: «Pero quizás esta no es una conversación apropiada para una noche de celebración». La habilidad con la que había expresado su desacuerdo, sin crear un conflicto abierto, impresionó a Elena. Daniel poseía una inteligencia social que desmentía los estereotipos sobre su supuesta simplicidad. Más tarde, durante el baile, mientras se movían lentamente al ritmo de la orquesta, Elena finalmente abordó el tema. «No sabía que el proyecto afectaba directamente a tu barrio», murmuró. «Lo siento». Daniel la miró sin reproche. «No es tu culpa, y tampoco es algo que debamos discutir esta noche. Pero tenemos que hablarlo en algún momento».
insistió ella. No puedo simplemente ignorar que mi empresa está planeando algo que podría amenazar tu negocio, tu hogar. Lo sé, asintió él. Y lo haremos. Pero esta noche es tuya para celebrar tus logros. No quiero empañarla con preocupaciones que, de todas formas, no resolveremos aquí y ahora. Su capacidad para compartimentar, para no permitir que un conflicto potencial arruinara un momento importante para ella, revelaba una generosidad de espíritu que contrastaba con el ambiente calculador que a menudo predominaba en su entorno profesional. ¿Cómo lo haces?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro mientras bailaban. ¿Hacer qué? Mantener esta perspectiva, esta capacidad de ver más allá de lo inmediato. Daniel sonrió, sus ojos reflejando las luces tenues del salón. Supongo que trabajar con flores te enseña a apreciar la belleza del momento presente, sabiendo que es transitoria, a no aferrarte demasiado a nada, porque todo florece y se marchita a su tiempo. Eso suena terriblemente melancólico, observó ella. Al contrario, respondió él, es liberador. Cuando aceptas la impermanencia, cada momento adquiere un valor especial, incluso los difíciles. Mientras la orquesta tocaba los últimos acordes de la pieza, Elena fue plenamente consciente de la paradoja que estaban viviendo. Dos personas de mundos aparentemente incompatibles, encontrando un lenguaje común en medio de una gala que simbolizaba precisamente el tipo de poder corporativo que amenazaba el mundo de uno de ellos. Al final de la noche, cuando recogió su premio y pronunció su discurso de agradecimiento, Elena se sorprendió añadiendo unas palabras no planificadas. El éxito empresarial es importante, vital para nuestra economía y nuestro futuro. Pero en las últimas semanas he tenido el privilegio de redescubrir que existen otras formas de éxito igualmente valiosas. La autenticidad, la conexión humana genuina, la capacidad de crear belleza y significado en lo cotidiano. Creo firmemente que nuestro verdadero desafío como líderes no es elegir entre rentabilidad y humanidad, sino encontrar formas innovadoras de integrar ambas en cada decisión que tomamos. Desde su mesa, Daniel la observaba con una mezcla de orgullo y algo más profundo que Elena no podía nombrar, pero que hacía que su corazón latiera con fuerza renovada. De regreso a su apartamento, en la vieja furgoneta que ahora le resultaba extrañamente acogedora, el silencio entre ellos estaba cargado de pensamientos no expresados. Tu discurso fue hermoso, dijo finalmente Daniel, mientras conducía por las calles desiertas de la madrugada. Y valiente. No sé si fue valentía o simplemente honestidad, respondió ella, pero sé que algo ha cambiado en mí, en cómo veo mi trabajo, mi vida, todo. ¿Y eso te asusta? Terriblemente, admitió con una sonrisa. Y al mismo tiempo, se siente como la cosa más natural del mundo. Cuando llegaron a su edificio, Daniel apagó el motor, pero no hizo ademán de salir del vehículo. Sobre el proyecto en el barrio antiguo, comenzó. Elena puso un dedo sobre sus labios. No esta noche. Como dijiste, hay un momento para cada conversación. Y esta noche quiero simplemente estar contigo, sin el peso de nuestros mundos colisionando. Daniel asintió, comprendiendo. Cuando finalmente se besaron, había en ese contacto una nueva dimensión, la conciencia compartida de que lo que estaba creciendo entre ellos no era solo una atracción entre dos personas diferentes, sino un desafío a las estructuras mismas que habían definido sus vidas hasta entonces. Y mientras subían juntos en el ascensor hacia su apartamento, Elena comprendió que la verdadera prueba para su relación apenas comenzaba. No se trataba solo de superar diferencias sociales o culturales, sino de encontrar un camino común cuando sus mundos no solo eran distintos, sino potencialmente antagónicos.
La pregunta que flotaba silenciosamente entre ellos mientras la puerta del ascensor se abría era si el lenguaje común que habían comenzado a construir sería lo suficientemente fuerte para resistir esa colisión. La mañana siguiente a la gala, Elena despertó con una claridad inusual. Daniel dormía a su lado, su rostro relajado en el sueño contrastando con la tensión que había percibido en él la noche anterior cuando se mencionó el proyecto inmobiliario. Con cuidado de no despertarlo, se levantó y preparó café. Desde la ventana de su apartamento en el piso 20 podía ver el perfil de la ciudad antigua donde se encontraba la floristería de Daniel. La distancia física entre ambos mundos parecía simbolizar la brecha que ahora debían enfrentar. Cuando Daniel se unió a ella, envuelto en una de sus batas de seda, una imagen que en otro contexto le habría parecido cómica, pero que ahora encontraba extrañamente conmovedora. El elefante en la habitación era demasiado grande para ignorarlo. «Necesitamos hablar sobre el proyecto», dijo él, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. Elena asintió. «Sí, lo necesitamos». Durante la siguiente hora, le explicó los detalles del plan de desarrollo. Un complejo de uso mixto que incluiría apartamentos de lujo, oficinas de alta gama y espacios comerciales selectos. El proyecto, valorado en millones, transformaría completamente el perfil del barrio antiguo. La floristería está exactamente en el centro de la zona afectada, concluyó, mostrándole los planos preliminares en su tablet. Junto con otros 20 negocios locales y unos 50 apartamentos en edificios antiguos. Daniel escuchó en silencio, asimilando la información con una calma que ella encontró admirable, dadas las circunstancias. «¿Cuándo se tomará la decisión final?», preguntó finalmente. «El comité ejecutivo vota en 3 semanas. Si se aprueba, comenzarían las ofertas de compra a los propietarios actuales». «¿Y si no quieren vender?». Elena desvió la mirada. Ambos conocían la respuesta. Expropiación, presión legal, tácticas que las grandes corporaciones habían perfeccionado a lo largo de décadas. «Entiendo», dijo Daniel, interpretando correctamente su silencio. «¿Y cuál es tu posición en todo esto?». La pregunta la golpeó con fuerza. Como directora financiera, su trabajo era evaluar la viabilidad económica del proyecto, no sus implicaciones éticas o comunitarias. Hasta hace unas semanas ni siquiera se habría cuestionado su papel. «Honestamente, no lo sé», admitió. «Antes de conocerte, habría apoyado el proyecto sin dudarlo. Ahora ves rostros donde antes solo veías cifras», completó él, sin reproche en su voz. «Exactamente». Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. «Mi abuela compró ese edificio cuando nadie quería invertir en el barrio antiguo. Trabajó toda su vida para mantenerlo, no solo como negocio, sino como parte de la comunidad. La floristería ha sido testigo de bodas, funerales, nacimientos, aniversarios. Generaciones de familias han compartido sus momentos más importantes con nosotros». La emoción en su voz era palpable, y Elena sintió una opresión en el pecho al pensar en su papel, en lo que podría destruir ese legado. «Debe haber una alternativa», dijo, uniéndose a él junto a la ventana. «Alguna forma de desarrollo que respete la esencia del barrio». Daniel la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Realmente crees que tu empresa consideraría algo así? El desarrollo preservativo no es tan rentable como arrasar y construir desde cero». «No lo sé», respondió honestamente, «pero tengo que intentarlo». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para ambos. Elena se sumergió en investigaciones sobre desarrollo urbano sostenible, buscando ejemplos de proyectos que hubieran logrado equilibrar la renovación con la preservación del patrimonio histórico y cultural.
Daniel, por su parte, comenzó a movilizar a la comunidad del barrio, organizando reuniones informativas y recogiendo firmas para una petición. «No quiero ponerte en una posición imposible», le dijo una noche mientras cenaban en su apartamento. «Entiendo que tienes responsabilidades con tu empresa y tú con tu comunidad», respondió ella. «No espero que dejes de luchar por lo que crees justo». La tensión entre sus lealtades divididas creaba momentos incómodos, como cuando Elena llegó a una reunión comunitaria organizada por Daniel y se encontró siendo presentada no como su pareja, sino como representante de Grupo Altamira, recibiendo miradas hostiles de vecinos que veían en ella al enemigo corporativo. Cuando, en una reunión del comité ejecutivo, Javier Montero mencionó casualmente: «Tu florista está causando bastante revuelo con su campaña contra nuestro proyecto», bastante elocuente para ser un simple vendedor de flores. El comentario, aunque dicho con aparente ligereza, llevaba un subtexto claro. Su relación personal estaba comenzando a interferir con los intereses de la empresa. Una tarde, mientras revisaba alternativas para el proyecto, Elena recibió una llamada inesperada de Carmen. «Me gustaría invitarte a tomar un té», dijo la anciana sin preámbulos. «Hay cosas que deberíamos hablar, mujer a mujer». El tono no era hostil, pero tampoco tan cálido como en sus encuentros anteriores. Elena aceptó, consciente de que esta conversación sería crucial. La casa sobre la floristería, que antes le había parecido tan acogedora, ahora tenía un aire de fragilidad que le oprimía el corazón. Carmen la recibió con cortesía, pero sin los abrazos efusivos de ocasiones anteriores. «Daniel no sabe que te he llamado», comenzó la anciana, mientras servía té de hierbas en tazas de porcelana antigua. «Y probablemente no aprobaría esta conversación. ¿Por qué no?», preguntó Elena, aceptando la taza humeante. «Porque mi nieto cree en la bondad inherente de las personas, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario». El comentario dolió, pero Elena mantuvo la compostura. «No estoy aquí como enemiga, Carmen». «Lo sé, querida. Si lo creyera, no te habría invitado». La anciana suspiró, sus manos arrugadas acariciando el borde de la taza. «Pero necesito entender qué significa realmente esta relación para ti, porque mi nieto está enamorándose profundamente y temo que su corazón quede atrapado en un fuego cruzado». La franqueza de Carmen la desarmó. «Yo también estoy enamorándome», admitió, sorprendida por la facilidad con que las palabras salieron de su boca. Era la primera vez que verbalizaba sus sentimientos. «Y sin embargo, trabajas para la empresa que amenaza con destruir todo lo que él ama». «No es tan simple, nunca lo es», interrumpió Carmen con suavidad. «El amor rara vez llega en circunstancias convenientes. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a arriesgar por él?». La pregunta quedó flotando entre ellas, cargada de implicaciones. No se trataba solo de elegir entre su carrera y su relación, sino de algo más fundamental. ¿Qué tipo de persona quería ser? ¿Qué valores estaba dispuesta a defender cuando llegara el momento de tomar una posición? «No puedo simplemente renunciar a mi trabajo», dijo finalmente, «pero tampoco puedo ignorar lo que ahora veo claramente». Carmen asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. «Nadie te pide que renuncies a tu identidad, Elena. Solo que reconozcas que las decisiones que tomas desde tu posición de poder afectan a personas reales, no solo a números en una hoja de cálculo». Antes de marcharse, Carmen le mostró un álbum de fotografías antiguas. La floristería a lo largo de décadas, celebraciones comunitarias, momentos significativos donde las flores de la familia Herrera habían estado presentes. «Esto es lo que está en juego», dijo suavemente. «No solo un negocio, sino un tejido de relaciones, memorias, tradiciones». Esa noche,
Elena no regresó directamente a su apartamento. Condujo hasta el mirador que dominaba la ciudad, necesitando espacio para procesar la conversación con Carmen y las emociones contradictorias que había despertado. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. ¿Todo bien? Mi abuela mencionó que habías pasado a verla. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle que se sentía dividida entre dos lealtades, dos visiones del mundo que parecían irreconciliables? Necesito algo de tiempo para pensar, escribió finalmente. Hablamos mañana. La respuesta llegó casi inmediatamente. Toma el tiempo que necesites. Estoy aquí cuando quieras hablar. La comprensión implícita en ese mensaje, la ausencia de presión o reproche, solo intensificó su conflicto interno. Daniel merecía a alguien que pudiera estar completamente de su lado en esta lucha, y ella no estaba segura de poder ser esa persona sin traicionar responsabilidades profesionales que también formaban parte de su identidad. Al día siguiente, en la oficina, Elena solicitó una reunión privada con Javier Montero. Había pasado la noche investigando y desarrollando una propuesta alternativa para el proyecto del barrio antiguo. Quiero presentarte una visión diferente, comenzó, desplegando planos y proyecciones financieras. Un desarrollo que preserve los edificios históricos, integre a los negocios locales existentes y aún así genere retornos atractivos para nuestros inversores. Javier la escuchó con atención, su expresión indescifrable. Cuando ella terminó su presentación, guardó silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Es una propuesta interesante, dijo finalmente, más costosa inicialmente, pero con potencial para un retorno sostenido a largo plazo. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si tu juicio está nublado por intereses personales. Elena había anticipado esta objeción. Mi relación personal me ha permitido ver aspectos del proyecto que de otro modo habríamos pasado por alto. Pero los números hablan por sí mismos. Esta alternativa no solo es éticamente superior, sino financieramente viable. Y si te pidiera que te recuses de la votación del comité debido a tu evidente conflicto de intereses, la pregunta era una prueba, y ambos lo sabían. Si aceptaba recusarse, estaría admitiendo que su juicio profesional estaba comprometido. Si se negaba, parecería que priorizaba su relación personal sobre su integridad profesional. No puedo recusarme de hacer lo correcto, respondió finalmente. Como directora financiera, mi deber es presentar todas las opciones viables, especialmente aquellas que minimizan riesgos legales, reputacionales y comunitarios. Esta propuesta hace exactamente eso. Javier la estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. Presentaremos ambas opciones al comité, que decidan ellos. Era una pequeña victoria, pero Elena sabía que la batalla apenas comenzaba. El comité ejecutivo estaba formado mayoritariamente por personas que valoraban el beneficio a corto plazo sobre consideraciones sociales más amplias. Esa tarde, cuando finalmente se reunió con Daniel en un parque neutral, lejos tanto de la oficina como del barrio antiguo, la tensión entre ellos era palpable. He presentado una propuesta alternativa, le explicó, sentados en un banco frente al estanque. Un plan que preservaría la floristería y otros negocios históricos, integrándolos en un desarrollo más respetuoso con el carácter del barrio. Daniel la miró con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Y crees que tienen posibilidades de aceptarla? Honestamente no lo sé, pero voy a luchar por ella con todas mis fuerzas. ¿Por qué?, preguntó él, su voz suave pero intensa. ¿Por mí? ¿Por nosotros? ¿O porque realmente crees que es lo correcto? La pregunta tocó el núcleo de su conflicto interno. Comenzó por ti, admitió.
porque verte, conocer tu mundo, me obligó a mirar más allá de las hojas de cálculo. Pero ahora creo genuinamente que existe una forma mejor de hacer las cosas, una que no sacrifique el alma de un lugar en el altar del progreso.